Bueno, estamos una vez más en Entre Amigos y ahora vamos ya con nuestra primera invitada, que como tenemos la consigna, Fernando Lagaray, porque vamos a contarle a Verónica un poco cómo es el tema. La cuestión acá es así, todos los invitados, a modo casi de romper un poco el hielo, es responder la consigna del programa. Y la consigna del programa es... ¿Cuál es tu hobby? Está difícil. Bueno, mi hobby podría ser la música, o podría haber sido la música hasta hace un tiempo, pero cuando dedicas mayor parte de tu tiempo a esa actividad, deja de ser un hobby. Claro. Pero bueno, podría ser dentro de la música la percusión, que es algo que estoy tratando de dedicarle un poquito de tiempo y que lo hago cuando ese tiempo está disponible. Pero sí, podría ser dentro de la música la percusión. Ay, mira qué bueno, está lindo, sí, la verdad que sí. Yo tendría que ser la música en general mi hobby porque es como que no le invoco una con nada. Tendría que empezar como para que a lo mejor, no sé si que deje de ser un hobby, pero empezarlo a incorporar como hobby, como para aunque sea tener un algo ligado a la música. ¿Y cuál es tu hobby? Mi hobby es todo lo que tenga que ver con actividades al aire libre. O sea, jardinería, a lo mejor está simplemente el hecho estar sentada con un libro o sola en un parque, yo eso lo tomo como hobby. ¿Será que es lo que más me gusta hacer? Y lo que menos puedes hacer. Y lo que menos hago, claro. Entonces es como el hobby más preciado. Está bueno. ¿Y el tuyo? Ya que está, ¿no? Sí, mira, me parece, ¿viste? Está bueno esto. Muy bien, sí, me gustó. Pues hablamos fuera de cámara con Cari que en realidad lo que a mí me faltaría es la parte de laburo, no hobby. Claro, porque mi vida es un hobby. Claro. Es un hobby, en realidad yo trabajo de todas cosas que me gustan mucho, que son como si fuese hobby, entonces no tengo un hobby. No sé, me gusta todo, la música. Está buenísimo. No sé, no tengo. Claro. Y bueno, está busco bueno. trabajo. Busco trabajo, no un hobby. Contanos un poquitito, bueno, hoy justamente en Rosario se va a estar, hablábamos de eso, unas actividades muy importantes. ¿De qué se trata la misma? Bueno, primero y principal, si quieren puedo contar a qué me dedico, porque si no aparezco así y digo, bueno, hoy hay una actividad. Sí. Vengan. En realidad yo soy profesora de historia, me dedico a trabajar sobre género y sexualidades. En ese marco, hoy se cumplen 10 años de la Ley de Educación Sexual Integral. No sé si saben de esa ley. Es una ley que en el marco del Estado de alguna forma condiciona a las escuelas y al sistema educativo a que se pueda formar también, como otro de los contenidos básicos de la currícula, sobre sexualidades. La sexualidad integral no es enseñar en la clase de biología aparatos reproductores, claro. Sino que es también ampliar el marco y poder hablar sobre los derechos humanos en general, derechos de las mujeres en específico, de niños, niñas y jóvenes, y sobre todo tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con el cuidado desde la salud, que es un marco integral también. La salud no es solamente no estar enfermo o no estar enferma y no padecer, sino también tener una vida digna y feliz. Entonces, con este concepto amplio, podemos decir que la Ley de Educación Sexual se ocupa de los derechos humanos, de la salud, de las cuestiones que tienen que ver con los prejuicios, las discriminaciones y de las cuestiones culturales sobre todo. Aborda o abarca un cambio cultural. Por eso trata de trabajar desde las escuelas, desde el jardín de infantes hasta nivel terciario no universitario. El tema justamente de este tipo de trabajo, ¿los chicos lo toman con naturalidad, este tipo de abordajes de temas? ¿Hay alguna resistencia, no sé si de los chicos o quizás de los padres? Bueno, chicos y chicas lo toman con naturalidad desde el punto en que lo tomamos con naturalidad las personas adultas. Si yo sé lo que estoy haciendo y sé que ese derecho es un derecho que hay que poner en funcionamiento para estudiantes, seguramente mis estudiantes lo van a tomar con total naturalidad. Sí hubo a lo mejor algunos temas al inicio de la aplicación de la ley. Esta ley cumple 10 años exactamente en este mes, y en realidad si yo tengo que estar hablando acá de esta ley es porque evidentemente no se cumple. Claro. Y si tenemos que hacer una jornada de lucha por esa ley a 10 años, evidentemente queda un montón todavía por trabajar, queda un montón todavía por andar,
En el 2010 se hicieron unas movidas también para poder llevarla a cabo. Ya a 10 años hoy pedimos que se cumpla absolutamente en todas las escuelas, porque no solamente hay una resistencia en algunos familiares, para no decir padres, madres, porque muchas veces las familias están constituidas de diferentes maneras, sino que también hay un mal abordaje de esa ley. Las personas que toman o están formadas o tratan de estar formadas para dar la ley, muchas veces solamente aplican este ámbito biológico de la Ley de Educación Sexual Integral, que incluso si yo les preguntase a ustedes cuál fue su relación con la educación sexual, seguramente me responderían que alguna vez tuvieron una clase en biología. Sí, en biología. Bueno, Eso lo más lejos que se llega es los métodos anticonceptivos. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, no sé, quizás hayas tenido, porque es el más joven de la mesa, haya tenido otro tipo de formación. No, más que lo biológico. Sí, eso, la parte biológica y el tema de concientización, de métodos anticonceptivos, de cuidado, pero nada más que eso. Bueno, esa es la mirada o el enfoque biologicista del cual se habla de la educación sexual integral, pero es una parte muy, muy, muy pequeña, porque lo que más afecta a la sociedad en estos momentos son estas cuestiones de lo cultural, que tiene que ver con las discriminaciones, que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, que tiene que ver con la violencia hacia las personas de la disidencia sexual, gays, lesbianas, trans. Entonces, todo eso es lo más difícil de abordar desde la sociedad, y la única manera que encontramos desde las personas que militamos por los derechos humanos, que militamos por la ESI, es hacerlo desde la educación. Porque si nos ponemos a pensar, a ver, ¿cómo llegó un varón o una persona a matar a una mujer, a maltratar o a violar a una mujer y a tirarla en una bolsa, que evidentemente son los últimos casos, y sobre esto los casos de feminicidio son muy abundantes? Si preguntamos sobre el hecho ya consumado, es una materia que solamente puede abordar la penalidad o la justicia sobre ese hecho. Claro. Entonces, no podemos preguntarnos sobre eso, sino también pensar y rastrear qué pasó, cómo fue la construcción de esa persona, cómo fue la construcción de esa persona en esta sociedad que condicionó a que eso pase. No es quitarle responsabilidad a ese varón o a esa persona. Hablo de varón porque la mayoría de los casos y el porcentaje son varones, y muchas de las veces allegados a esa mujer víctima de femicidio. Pero bueno, hay que preguntarse cómo fue la construcción en la que todo el mundo fue responsable, y ahí tenemos a un Estado y ahí tenemos una sociedad que de determinadas formas va condicionando a que ese varón tenga poder sobre la vida de esa mujer, sobre el cuerpo de esa mujer. ¿Cómo es la incidencia de tipo de agrupaciones feministas que tiene un abordaje cultural y social del tema, pero donde muchas veces el origen de la agresividad machista viene de causas privadas, familiares, o a lo mejor un maltrato de infantil y que después deriva en un violento? Bueno, hay una consigna feminista que es muy buena, que en realidad trabaja sobre esto, es que lo privado es lo público. Lo privado es lo público. Y en realidad ese era el abordaje que se hacía antes sobre estos casos de violencia familiar, a los que se llamaba antes como violencia familiar, era desde la esfera de lo íntimo, eso personal. Eso personal que le pasaba a esa mujer en realidad era político. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la existencia dentro de una sociedad específica del ser mujer. Y cuando empezaron a surgir las conexiones entre lo que le pasaba a ella, lo que le pasaba a la otra, lo que me pasaba a mí, lo que le pasaba a la otra, se convirtió en una cuestión política. Claro. Y el feminismo habla de eso, de que cuando es un caso, bueno, cuando son dos, ahora cuando muere una mujer en menos de 30 horas cada día, es un problema social. Y ese problema social ya lo venían hablando las feministas desde el 1900, ¿no? Caso de feminicidio hubo todo el tiempo. Lo que pasa es que se fue abordando desde distintos lugares, salió de la esfera de lo privado y se convirtió en lo público y en lo que nos atañe a toda la sociedad y sobre todo al Estado, cuando esos casos se les empezó a poner nombre.
Después, bueno, mucho después, ahora hace muy poco tiempo, se consiguió que forme parte de una figura penal específica. El feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Y eso tiene que ver en relación con los varones y con la relación de poder. Y la relación de pertenencia de nuestros cuerpos de mujeres con respecto a la sociedad. Cuando hablamos de varones, hablamos de una sociedad patriarcal, se le llama. No estamos diciendo los varones son todos malos, son perversos, no. La sociedad es perversa, el sistema patriarcal es perverso y muchas mujeres también contribuimos a que eso sea así y reproducimos eso, porque esos varones son hijos de algunas mujeres. Entonces, por eso también es importante el abordaje desde la escuela y desde las familias. Pero desde la escuela es un rol del que no nos podemos deshacer. Claro, sin duda. Recién mencionabas que, bueno, con esta ley se trata de abarcar todos, justamente si vamos a la escuela específicamente, todos los niveles educativos. Estamos hablando desde el nivel inicial hasta el secundario y quizás supongo que se tratarán algunos puntos en el terciario también o en todos los puntos en el terciario. Perfecto. ¿Cómo se los aborda a esta misma temática, por ejemplo, en un nivel inicial? ¿Qué es lo que...? Es la pregunta del millón, que es lo más difícil de bajar. En realidad, en inicial se trabaja mucho con las cuestiones de roles de género. ¿Qué quiere decir esto? El sexo es la condición que se nos asigna al nacer. O sea, yo nazco y la ciencia médica dice que por mis características yo soy una mujer. O una hembra, si se quiere pensar en el término más animal, más biológico, más animal. Bueno, ahora, el género tiene que ver con la construcción que hace la sociedad artificial, cultural, sobre ese dato biológico. Entonces, ese ser mujer, en realidad, a mí me condicionaría, desde el género, a actuar de determinada manera. Esto, no jugué con la pelota porque soy machona. Claro. Si vos sos mujer, tenés que dedicarte a las tareas domésticas. O sea, si vos sos varón, no podés lavar los platos. Si vos sos varón, olvídate de agarrar una muñeca. A mí me matan en la juguetería, vos ves la planchita, en la parte de nenas, la planchita, la cocinita, la escobita, todo por la tarea doméstica. Exactamente, entonces eso es un condicionante de género. Eso enseña ir a comprar un juguete y que el varón esté jugando con el avioncito, con los soldaditos, con el revólver. Claro. Tiene que ver en educar a esos varones en una situación de poder. Estamos entrenando a esos varones en una situación de poder, en donde pueden decidir en el juego qué es lo que van a hacer. El problema que tenemos con los varones en esa educación es que les sacamos la posibilidad de desarrollar el afecto, la ternura, a través de no jugar con muñecos, el cuidado. Claro. El cuidado, porque después nos quejamos de las paternidades no responsables, claro, pero estamos educando a esos niños para que solamente aprendan a jugar con avioncito, con revólver. Y con las nenas es lo mismo. Con las nenas estamos solamente restringiendo su mundo de aventuras a una cocinita. Claro. A un modo de accionar determinado y también esto de condicionarlas al cuidado, a la maternidad, cosa que ya sabemos hoy en día que las maternidades son elegidas. No por ser mujer y tener los órganos que pueden reproducir, voy a ser madre o voy a ser una buena madre. Esas cuestiones están siempre dando vuelta. Entonces, ¿qué hacemos en la salita de 3, en la salita de 4? Bueno, no jodemos con los colores rosa y celeste. No le ponemos el rosa todo el tiempo a las nenas, porque después los varones, cuando vos le querés dar algo rosa, dicen, no, eso es de nena. Claro. Como si fuese algo inferior, como si fuese... Entonces, de esa manera estamos educando. Entonces, enseñar que los colores no tienen dueños y dueñas es una de las formas. Enseñar que los juguetes son para todo el mundo y que todo el mundo tiene la posibilidad de acceder al juego como quiera, eso también es un derecho. Porque lo que aprendemos jugando es después lo que hacemos en la sociedad. Entonces, por eso es tan importante la educación sexual integral en inicial. Después la seguimos laburándola en primaria. En primaria ya podemos abordarla desde los derechos de niños, niñas, y ahí podemos laburar sobre un montón de cuestiones. Hay una colección de libros y materiales que son desde los juegos no sexistas, en donde, por ejemplo, los títulos son Mi mamá es plomero,
mi mamá es albañil. O sea, tratar de revertir esta cuestión de que los roles de género solamente te habilitan para hacer una cosa, porque si no es como una maldición. O sea, naciste mujer y te tenés que encasillar en un lugar, y naciste varón y te tenés que encasillar en otro. Cuando la realidad después le enseña a esos nenes y nenas que esas cosas no pasan. Y cuando no hay un encajamiento de lo que te enseñan en la escuela o tu familia pretende, y lo que vos vivís y lo que vos sentís, empieza la angustia, empiezan un montón de problemas que generan la violencia del afuera con esa persona, y quizá después de esa persona con el afuera. Entonces hay un montón de cosas para laburar, para evitar la violencia en general. O sea, tanto el feminismo como la ley de educación sexual integral trabaja sobre los derechos humanos, más amplios. Entonces, si se puede laburar bien, el tema es que, bueno, hemos tenido muchos problemas a lo largo de estos 10 años. Resistencia en la familia, resistencia en las escuelas, bueno, acá no pasa en Armstrong por suerte, en las escuelas de origen confesional. Las escuelas católicas no quieren enseñar métodos anticonceptivos. Entonces te dicen que un método anticonceptivo es la abstinencia sexual. El no tener relaciones sexuales no es un método anticonceptivo. Es un precepto de determinada iglesia para controlar los cuerpos de las niñas que van a la iglesia. Porque a los varones no le dicen que tienen que tener abstinencia sexual, porque en realidad el problema es la reproducción. Y siempre el problema es la reproducción. Entonces esas cosas no pueden pasar en una escuela, porque los derechos de los niños católicos son los mismos derechos que los de los niños que no lo son. Entonces esa escuela piensa que está defendiendo algo. Habrá que mostrarles el abanico de opciones y que después cada cual elija. Sí, pero hay un control específico sobre qué es lo que quieren que sepan, porque si no es darle libertad. Sí, seguro. ¿Los pibes tienen conciencia de la diferencia entre genitalidad y sexualidad? Depende qué pibes y pibas. Si vos me decís los que llegaron a la secundaria y tuvieron educación sexual integral, sí. Esa es la diferencia que marca la y la diferencia, claro, el haber tenido algún tipo de formación o algún tipo de charla, porque aparte esto no es voy un día a la escuela y hago un taller. La educación sexual integral se aborda transversalmente, o sea, atraviesa todos los contenidos de todas las materias y todos los espacios. Porque el problema no lo tenemos en las aulas solamente. El problema lo tenemos afuera, en los pasillos, en las direcciones. Y ahí el problema es gravísimo porque lo tenemos con adultos y adultas. Entonces también hay una cuestión que si no se forman estos adultos y adultas que trabajan en las instituciones, y no estoy hablando solamente de la escuela, porque en la escuela podemos tener un mundo, ponele, ideal, en que todo el mundo tenga formación sobre educación sexual integral, pero después vamos al hospital, o después vamos a la municipalidad. Y esos son partes, instituciones del Estado, que también, si yo tengo que hacer, yo no me quiero imaginar si tengo que venir a Armstrong a hacer un cambio de identidad de género. ¿Cómo hago? Los mecanismos están... O sea, tengo una nena de 5 años que biológicamente nació en el hospital y los médicos le dijeron que era varón, pero ella no para de decir que es una nena. ¿Y cómo la trato en la escuela? ¿Y cómo la noto? ¿Y cómo la atienden en el hospital? Entonces, estas son cuestiones que se deben abarcar desde todos los lugares. La formación en educación sexual integral la tendría que tener todas las instituciones. Supuestamente la policía de Santa Fe la tiene. ¿Por qué supuestamente? Porque, ¿Por qué la policía? Ajá, bueno, porque yo he participado de varias formaciones de educación sexual integral para la provincia. Y bueno, y hay una cuestión que tiene que ver, por ejemplo, que está muy, muy, muy en boga ahora, tiene que ver con la trata de mujeres. Entonces, ¿cómo accionamos en un caso de trata? ¿Quiénes son las primeras personas que tienen contacto con esa mujer cuando la logran sacar del lugar en donde está residiendo sin su consentimiento o bajo amenaza? Y es la policía. Y entonces hubo casos en que la policía va, la saca, le dice, bueno, a ver, pará que ahora te llevo a tu casa. Que esa persona tiene que estar totalmente preservada porque está en una vulnerabilidad, no victimización, sino vulnerabilidad absoluta. ¿Cuál es la diferencia entre victimización y vulnerabilidad? La palabra víctima deja a esa mujer en un lugar
pasivo totalmente, de donde no va a poder salir nunca. No le da herramientas. Y una persona que está vulnerada, sí tiene las herramientas que pueden darle algunas instituciones del Estado y algunas no estatales, que son organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre los casos de trata, sobre todo la Fundación María de los Ángeles, que es la de Susana Trimarco. Bueno, con esas herramientas esa mujer deja esa situación de vulnerabilidad y tiene un lugar activo para poder volver a ser lo que era antes o mucho más de lo que era antes, porque para llegar a una situación de trata tenés que estar ya en situaciones de vulnerabilidades extremas, varias, desde todos los lugares. Entonces, bueno, en un caso así, ahí tenemos que formar a la policía. ¿Y cómo sería la formación correcta o a qué se apunta cuando se habla de formar, por ejemplo, el personal policial que va y recurre ante estos hechos? Bueno, primero y principal tienen que estar formados desde el abordaje de la subjetividad, derechos humanos. Está delicado. Está delicado, porque si no podemos formar a la policía provincial en derechos humanos, ¿qué vamos a plantearle el género, las disidencias sexuales? Cuando la policía es una de las primeras que va a pedirle coima, por lo menos en Rosario, a las trans que están en situación de prostitución. Entonces, claro, las mujeres que van a hacer denuncias de violencia de diferentes varones, que pueden ser sus padres, sus hermanos, sus compañeros, sus maridos, novio, amante, lo que sea, van a hacer la denuncia. No sé cómo funcionará acá, me intriga muchísimo. Pero van a un pueblo en donde el policía, el comisario, quien sea que le toma la denuncia, es el amigo del marido. Claro. Pero anda, háblalo con tal, que ya se van a arreglar. Claro. Esa formación también es una formación dentro de la educación sexual integral, o desde el género, o desde los derechos humanos. Entonces, si vos tenés ese tipo de policía, o tenés la enfermera que no quiere atender a una paciente porque es trans, y dice, no, pero acá dice que vos sos varón, y vos me decís que te diga tal nombre. Entonces es un problema general que podemos abordar desde la escuela, está bien, pero ¿cuándo vamos a ver ese cambio cultural? Si estamos a 10 años. Pero básicamente es político. Claro que sí. Básicamente es una decisión política. política. Es una decisión política porque la ley está. Seguro. El problema es que no se cumple. Claro. Y no se cumple en las escuelas, imagínense, o sea, derivamos en las otras instituciones por las conexiones que tienen esas instituciones. Pero si pensamos que hoy todavía tenemos que hacer una jornada de lucha para la aplicación, y hay una cuestión que tiene que ver con el Estado, pero hay una cuestión que tiene que ver también con la propia subjetividad de las personas, y acá hablo de docentes porque es lo que conozco, sobre todo, de no querer dar educación sexual integral. De decir que no tienen ganas, que no están preparadas o preparados. Y bueno, sí, el Estado tiene que formar a esa gente. Yo, mi formación sobre género y educación sexual integral la tuve que hacer por fuera, porque a mí el Estado no me la brindó. Yo tuve que pagar, fui a una maestría, terminé esa maestría y hice otra formación, pero porque era un interés personal, militante, si se quiere, y todas las compañeras que formamos parte de la militancia por la ESI, venimos transitando lo mismo, porque no existen lugares en donde se pueda ir a formar sobre educación sexual integral, o sobre género, o sobre sexualidades, que sean públicos, no existen. El Estado provincial y el Estado nacional te da una serie de cursitos online, virtuales, claro, en los que te dan 3 textos, y lo sé porque los he hecho todo para ver cuál era la formación, te da 3 textos y lo haces en 3 meses, y te dan un certificado y supuestamente estás avalada o avalado para abordar la educación sexual integral. Les propongo una pausa comercial y ya volvemos con más. Sí. Continuamos en el programa de Entre Amigos, continuamos con Verónica, nuestra invitada del día. Bueno, estamos hablando un poquitito de todo, estamos hablando de la Ley Integral de Sexualidad, estamos hablando también, por supuesto, de cómo esto se replica en la sociedad en general, si se replica o no se replica, en realidad. Si es que pasa. Claro, un poquitito de todo. Estamos a través de la 94.9 de Radio Tropicana, allí nos pueden
seguir. Aquellas personas que nos preguntábamos si estábamos online, sí. Estamos vía online a través de el Facebook. Claro, en realidad en el Facebook tienen que buscar el primer cartelito que posteamos hoy, que bueno, está nuestro logo con los horarios de salida y demás. Ahí está el enlace para el streaming. Aprietan ahí, nos ven y nos escuchan por la web. Internet. Perfecto. Y tenemos mensajes de la gente. Tenemos mensajes de la gente. Una dice, no sé nombres, si nos pueden pasar los nombres, chicas. Qué difícil, a pesar de que hay una ley, sigue siendo algo de lo que no se habla o no se quiere hablar. Grande Vero. Y después tenemos otro que dice, sos una genia de haber querido decir, te queremos, Caro y Elisa. Toda una profesional, Verito. Acá también, buenísima la charla, felicitaciones, muy buena charla, nos comentan por acá también, una es Nerina la que nos comenta esto, y así hay varios mensajes felicitando por la charla, ¿eh? Así que agradecemos en general a los que nos están enviando estos tipos de mensajes. Bueno, yo te quería preguntar, o sea, no puedo no hacer referencia a los recientes acontecimientos en la marcha, esto es una opinión personal, sí. Creo que se desvió la atención desde lo que era el reclamo principal a los disturbios que creo que fueron minoritarios. Hace para aquellas personas que no saben de lo que estamos hablando, o sea, de qué marcha estamos hablando y de qué disturbios, como para fue en el Encuentro Nacional de Mujeres, si no me equivoco, que bueno, hicieron algunas pintadas en monumentos o en edificios, y bueno, es como que la prensa, desde que había empezado a cubrir un Encuentro Nacional de Mujeres, se desvió a pintaron una pared, o pintaron dos paredes, qué mal, y de ahí surge, a partir de todo esto, el término también creo que adquiere más peso, el término de feminazi. Y todo el cuestionamiento de este movimiento y de que al final son iguales que lo que repudian, y etcétera. Bueno, te tengo que preguntar sobre eso. Sí, claro que sí. Aparte porque después de la semana del Encuentro Nacional de Mujeres y de la marcha, estuve dando respuesta absolutamente en todos los cursos en los que entré a dar clases, en todos los lugares en los que entré, y bueno, y hay gente conocida que sabe que yo iba a estar en la marcha, incluso bueno, acá en la escuela también cuando llegué el viernes. Con respecto a lo de la marcha y el abordaje mediático, fue muy distorsionado, por supuesto, como un montón de otros eventos políticos o de otros accionarios o de los movimientos sociales, si se quiere. Pensar que, por ejemplo, la capital, en Rosario, no habló del Encuentro Nacional de Mujeres hasta el día de la marcha, cuando lo que fue pasando en los talleres fue increíble. Para las personas que no saben lo que es un Encuentro Nacional de Mujeres, el Encuentro Nacional de Mujeres es una reunión de 3 días en la que muchas mujeres de todo el país, incluso de Latinoamérica y de Europa también vienen, a charlar en determinadas temáticas, en determinados talleres sobre las mujeres en la situación actual en la sociedad. Entonces, hay talleres, por ejemplo, que son de ecología y mujeres, hay talleres que son de violencia de género, violencia hacia las mujeres y mujeres, hay talleres que tienen que ver con la despenalización del aborto, que es una consigna que todavía no se pudo despegar de los pedidos de derechos. Hay un montón de talleres que tienen que ver con las infancias, con las juventudes y mujeres, en donde se sientan aproximadamente 300, 400 mujeres por taller a charlar sobre cómo poder hacer o cuáles son sus vivencias sobre el ser mujer en esta sociedad. Una pregunta con respecto a este tema, que es también quizás un punto de vista particular, pero ¿por qué se limita a las mujeres? O sea, porque yo supongo que también hay un montón de hombres que comparten la idea y que de alguna manera se le está poniendo un freno, no, pero pará, porque esto es de mujer, entonces nos reunimos solo entre nosotras, y ya de algún punto es como que estás prejuzgando al tipo, al hombre, por el simple hecho de ser hombre, cuando a lo mejor comparte un montón de ideologías y también está en contra del asesinato, del femicidio, y sin embargo no se le da cabida. Hay instancias de participación abiertas, se podría decir, en cuanto a los festivales que se hacen, todos los cierres, porque cada día hay un cierre de los talleres con un festival en donde hay un montón de músicos, músicas, artistas que van a tocar para hacer los cierres de los talleres. Y también está la marcha,
la marcha está abierta a la participación de todo el mundo. Ahora, ¿por qué no varones en los talleres? Porque las personas, las mujeres que van a estos talleres, no son feministas. Algunas sí, pero otras no. O sea, no se necesita ser feminista para ir a un encuentro nacional de mujeres. Incluso hay un montón de mujeres que dicen, yo no soy feminista y no quiero que me digan feminista. Hay mujeres que vienen del monte chaqueño a trabajar en los talleres de mujeres aborígenes, y si vos le metés un tipo adentro del taller, la mujer no te habla. Porque está acostumbrada desde su idiosincrasia a que no pueden hablar frente a los varones. Y hay un montón de mujeres, por ejemplo, en un taller de violencia de género en el que van a contar sobre cómo eran maltratadas. Si hay un varón en ese lugar, va a ser hostil tanto para el varón como para esas mujeres, porque las mujeres, hay una cuestión de poder en la sociedad que tiene que ver que muchas mujeres les da vergüenza relatar determinadas situaciones frente a varones. Y eso pasó en la sociedad siempre y sigue pasando. Bueno, no es un punto ámbito, como, claro. No es un ámbito interesante para tener esa experiencia, claro, de como poder para expresarse limar delante de varones. Claro, como en realidad, para limar asperezas y de algún modo integrarse, porque si no es como es que autodiscriminarse. En realidad eso sería, en esos 3 días se piensa en laburo desde las mujeres. Son 3 días para pensarse en lugares desde las mujeres. Y si condicionamos a estas compañeras, porque en realidad las que somos feministas no tenemos problema de hablar, ni frente a varones, ni frente... Incluso también pensamos en que muchas veces es importante educar a esos varones, pero esos 3 días en ese espacio, claro, solo mujeres. Es que justamente pero te digo, es a lo mejor un punto de vista personal, creo que es darle la posibilidad a todas esas mujeres de no meter a todos los hombres, si se quiere, si se puede hablar de bandos, en una misma bolsa, que los tipos que presencien esa charla tengan la posibilidad de tomar una palabra, que ante una situación de donde la mujer fue violentada, pueda dar su punto de vista. Creo que ayudaría a que se integre y a que realmente después en la marcha, que es abierta a todo el público, vayamos todos juntos. Sí, de hecho eso pasa. Eso pasa. En la marcha hay una explosión de varones constantes que están acompañando, que están haciendo cordones también. Después voy a hablar de eso, que es interesante, el tema de los cordones en la marcha. El problema es que esas mujeres necesitan ese espacio. Podríamos incluso armar o pensar en otro espacio, en otra instancia, fuera del Encuentro Nacional de Mujeres, para analizar estos temas. A mí particularmente me parece que sería rica esa instancia, porque no se puede plantear un cambio cultural si no es total. Seguro. Ahora, ¿cuál es el problema? Y menos en los talleres de violencia hacia las mujeres, porque de hecho he trabajado sobre eso y he visto el ambiente en el que se entra en esos talleres provoca la incomodidad incluso de las mujeres que estamos escuchando. Porque esa mujer te está contando en esa situación de vulnerabilidad total, incluso los talleres donde se trabajó trata y mujeres víctimas de trata de mujeres, es imposible porque no pueden hablar incluso delante de nosotras mismas. Entonces, en ese lugar de cuidado, en ese momento se preserva a esas mujeres. Porque a vos te da la sensación de que, bueno, vos me decís, la marcha de Rosario, ¿cuántas mujeres metieron? 70.000, perfecto. ¿Cuántos hombres? Yo creo que si hay 40.000 hombres y el resto mujeres, yo creo que es un logro para la marcha en la medida que los hombres se integren. Sí, 70.000 personas eran. Eso, sí. Cuando dicen 70.000 mujeres, la capital está tratando de darle un contenido y señalar con el dedo, fueron esas mujeres. Porque en la marcha había un montón de varones, por suerte, y porque eso tiene que ver con eso. Otra de las cuestiones que estaba pensando relacionadas con lo de por qué solamente mujeres, hay mujeres, la mayoría de las mujeres, tienen hijos e hijas. Entonces, para que esas mujeres puedan ir a charlar, a pensarse, el varón puede participar de esa marcha ocupándose ese día, del cuidado de esos hijos. Porque si no, y como lo he visto en 1.000.000 de talleres, están las mujeres con todos los pibitos y las pibitas colgadas, tratando de charlar de lo que es... Está bien, la maternidad es parte del ser mujer, pero no es la única. No es el único destino de las mujeres. Entonces, en un lugar en el que tenemos que charlar, imagínense si acá nosotros y nosotras estuviésemos con todos pibitos colgando, sería difícil abordar. Entonces, el varón quiere participar, que participe desde el cuidado. Porque cuando esas mujeres se van 3 días a cualquier parte de la Argentina a charlar sobre cómo es ser mujer en la sociedad, el costo es que las tareas domésticas tienen que recaer y el cuidado de hijos y hijas
sobre los varones. Algunas veces pasa eso, otras veces no, y se tienen que llevar a niños y niñas. Entonces eso también habla del condicionante de ser mujer en una sociedad. Y otro punto muy, pero muy importante, es que si abrimos, y esto es una opinión personal, si abrimos el juego a que entren los varones, no van a entrar cualquier varón. ¿Saben qué varones entran? ¿Los que tuvieron problemas? No, los militantes de los partidos políticos. Entonces los militantes de los partidos políticos entran con consignas determinadas. Claro. De decir, bueno, de acá se saca el petitorio para tal y tal cosa, y lo saca tal partido. Claro. En el encuentro de mujeres sacamos tal petitorio. Claro. Eso, de hecho, ya lo hacen las compañeras militantes de los partidos. Ya lo hacen. El Encuentro Nacional de Mujeres es totalmente democrático y pueden participar todas las mujeres, absolutamente. Y tiene una horizontalidad tal que todas hablan y no se vota en un Encuentro Nacional de Mujeres. Porque no vale una voz más que la otra. Se plantea, se charla y todo se pone en los documentos finales. Entonces, es una demostración de una democracia abierta total. Si vamos a plantear, acá hay que votar, y esta moción la propuso tal partido, estamos perdidas. Claro. Y eso también es lo que se resguarda, porque yo he visto compañeras que salen de los talleres de las facultades afuera, hablan con los compañeros militantes que están afuera en la mesita entregando, y los tipos le dicen, vos tenés que decir tal y tal cosa. Y eso también es parte del ser mujer, y partidos de izquierda que se la dan de súper progre. Claro. Entonces, si eso condiciona a las compañeras, imagínense esa compañera, dícese militante feminista y de izquierda, dentro de un taller con sus compañeros al lado. No puede hablar de nada. No puede hablar de nada porque tiene que bajar la línea del partido. Entonces, todas estas cuestiones están cuidadas para que ese espacio sea en mayor libertad. Después que se dé, que no se dé. Yo he estado en talleres en donde trabajamos la despenalización del aborto y estaban las católicas. Y lo difícil que es trabajar sobre estrategias para sacar la ley de despenalización del aborto con católicas, pero son mujeres y tienen derecho a dar su opinión. El tema es que mientras nosotras tratábamos de charlar, ellas nos rezaban rosario y nos decíamos que nos íbamos a ir al infierno. Claro. Sí, entonces tampoco creo que, o sea, habrá alguna parte, pero tampoco creo que sean todos, o sea, es como todo va, es un lugar en donde va todo a demostrarse, a ser representado. Todas las mujeres que estamos ahí, todas las voces están representadas. Entonces eso implica escucharlas a todas. ¿Qué opinión tenés sobre el aumento de agresiones sobre mujeres en proporción a las movilizaciones? A las movilizaciones. Bueno, claramente es una reacción a los pedidos de justicia, a los pedidos de aplicación de las leyes, que las mujeres desde ese 8, 9 de octubre, el 8 de octubre empezó el Encuentro Nacional de Mujeres, el 9 y el 10 fueron los días, el 10 fue la marcha. Desde ese día hasta hace una semana, los casos de feminicidio fueron brutales. De la misma ¿Ocurre manera, también este aumento cuando se informa de un caso que lo sigan otros? ¿Cómo? Si se informa de un caso de femicidio. Son simultáneos, muchas veces son simultáneos. Se genera como una ola de... No hay una cuestión de condicionante, digamos. El hecho de decir hay caso de feminicidio no implica que varones vayan a salir a matar. Eso pasó siempre. Hay una mirada desde los medios también que tiene que ver con mostrarlo más, porque está en moda, en moda hablar de los feminicidios. El tema también es cómo se aborda, si quieren después hablamos de eso. Y por otro lado está esta reacción de la sociedad patriarcal, porque también hubo un caso en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres de una señora de 70 y algo de años que mató a su hija de 50 y algo por ser lesbiana. La agarró a cuchillazos. Entonces, ahí no tenemos el caso de un varón que mata, sino que es la madre de esta persona que, condicionada o dentro de esta sociedad patriarcal, también cree que es dueña del cuerpo de su hija y de la sexualidad de su hija. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, es una reacción. Lo que pasa es que también necesitamos tiempo para estudiar este fenómeno social que necesita decantar, y tenemos dos lugares de pelea. Uno, que el salir a la calle y estar armando las marchas y estar militando,
Y el otro es ver cómo nos pensamos dentro de este contexto específico y cómo resguardamos dentro de este contexto específico. Los casos de femicidio son el último punto de la escalada de violencia patriarcal, machista, contra una mujer. Pero empiezan mucho antes. Sí. Empiezan desde el día en que prendo la televisión y para vender un tornillo me muestran el culo de una mina. Sí. Entonces eso se llama cosificación y objetivación de una mujer. Es tomar a una mujer como objeto. Te quiero hacer una pregunta sí, sobre eso. Claro. En esta violencia hacia la mujer que comienza con algo muy simbólico y abstracto, si se quiere, como es vender un tornillo mostrando un culo. ¿Cómo haces desde una organización feminista para hacerle entender al destinatario, a los destinatarios del mensaje, o a los que lo ven eventualmente, que ahí hay un mensaje violento y machista? Porque la respuesta suele ser, pero vos estás viendo problemas en todos lados, ¿no ves que es una publicidad nada más? Como que te lo minimizan, como que vos sos una psicópata. Bienvenida a mi mundo. Claro, por eso, que estás detectando mensajes malignos donde no hay. Sí. ¿Cómo se hace con eso? En realidad, voy a volver a lo mismo, para eso está la Ley de Educación Sexual Integral. Claro. Para hablar sobre esas violencias y para enseñar que esa cosificación no está bien, está esa ley. Y después tenés la Ley de Violencia hacia las mujeres. Claro. Y después hay un organismo específico del Estado que debe regular las publicidades que sean agresivas, que sean sexistas, que sean discriminativas, porque yo no pondría un negro para vender un blanqueador. Entonces, si yo puedo accionar desde ese punto de vista sobre el racismo, ¿por qué no puedo accionar sobre el sexismo? Claro. Porque hay cuestiones políticas. Y la cuestión política es que la sociedad es patriarcal y el Estado es patriarcal. Entonces, sabemos, eso es un hecho, está consumado. Ahora hay que tratar de desarmarlo y primero se empieza desarmando desde abajo. ¿Y cómo se manejan con esto de las banderas? Porque en un momento está bien que uno levante banderas, como están haciendo ustedes, porque se pone el tema sobre la mesa, ¿no es cierto? Pero muchas veces estas banderas que se levantan, no solo con la cuestión de género, te genera un blindaje que te impide ver también lo que está pasando adentro. O sea, es como que de las banderas para afuera, nosotros, pero para adentro pasan cosas que no se arreglan y no se cuidan y no se mejoran. O sea, ¿hay autocrítica de las banderas para adentro? Todo el tiempo. Igual las banderas ya no existen. O sea, las banderas ya no existen. Para mí, esta cuestión de la defensa de la Ley de Educación Sexual Integral a un millonar de personas que son tan diferentes entre sí, porque yo puedo laburar esto con vos como padre, lo puedo laburar con ella como compañera, lo puedo laburar con él como estudiante. Entonces somos un montón de personas que por suerte, y eso lo vimos organizando la movida, el agitazo por la ESI, que vamos a hacer hoy a la tarde, que teníamos un montón de estudiantes, vienen todos los centros de estudiantes grandes de la ciudad de Rosario. Contanos, ¿qué significa la ESI justamente y de qué se trata la movida esta tarde? Bueno, la ESI es la Ley de Educación Sexual Integral, número 26.150, y esto me lo aprendí así. Memoria. Me lo voy a tatuar acá, ¿por qué? Porque sirve en defensa de todas esas personas que vienen y dicen, vos ya vas a hablar de eso, a mi hijo no le contés eso, a mi hija no le contés eso. Perdóname, yo estoy respetando esta ley que justamente está avalando los derechos de tu hijo y de tu hija. Claro. Eso por un lado. La Ley de Educación Sexual Integral dice que se debe impartir educación sexual integral, no método anticonceptivo solamente, ni aparato reproductivo, en niños, niñas y jóvenes desde inicial hasta superior no universitario. ¿Y por qué digo no universitario? Porque dentro de las universidades supuestamente hay determinada formación sobre esto o de última postítulos a los que tienen acceso. Esa ley, perdón, ya te estoy tirando todo, esa ley en realidad surge de la militancia del feminismo, pero también de los derechos humanos en general, al ver un montón de irregularidades, de cuestiones que tienen que ver, de fenómenos sociales que tenían que ver con la violencia, con las violaciones, con los abusos, porque también se trabaja con estos derechos, con niños y niñas. Cuando vos le enseñás a un nenito, a una nenita de jardín de 4, a vos nadie te puede tocar. Y si alguien te toca y vos no querés, tenés que avisarle a un adulto o a una adulta. ¿Y cómo trabajar el tema del abuso? El abuso sexual infantil, que está a la orden del día,
y yo diría casi más que el feminicidio. Lo que pasa es que de eso no se habla, porque son pocas las personas que denuncian, porque las escuelas no se hacen cargo de denunciar. Entonces es una forma de prevenirlo. Quizás no lo logremos con niños y niñas que están transitando ahora su escolaridad, pero sí con los padres y madres que estamos formando para los futuros. O sea, es un trabajo que posiblemente ni siquiera veamos. En ese marco, el hecho de pedir que el Estado aplique la ley, que nos dé formación, que dé formación docente específica, con buena formación y durante 1 año, 2 años, porque no puedo hacer un curso de ESI virtualmente por 3 meses. Esa es otra, y por otro lado, el que destinen equipo, tienen que destinar, el costo político es económico, tienen que destinar plata para que esa formación corra por cuenta del Estado. Claro. Y para que no sobrecarguemos también a docentes con esta formación, porque si tengo que pagar un postítulo, que sale 2.000 pesos por mes. ¿Dónde va a ser el encuentro y a qué hora? En Moreno y el Río, se llama Agitazo por la ESI y viene en el marco del clasazo por la ESI que se hizo la semana pasada en Buenos Aires con el equipo de ESI nacional, que ha sufrido un montón de recortes en este año, como todos los recortes que fue teniendo la esfera del Estado. El tema es que desde Rosario dijimos, bueno, vamos a tomar esta consigna, no por los recortes, porque en realidad nosotros no tenemos destinado una partida, en realidad lo vamos a tomar para defender esta ley, que lo venimos haciendo desde la militancia, y por suerte nos apoyan gremios docentes como ANSAFE de Rosario y la COAC, que es el gremio universitario, para el cual incluso yo trabajo haciendo formación para docentes. ¿Puede asistir cualquier persona? Cualquier persona. La movida va a estar buenísima, va a haber espacios de cuentos no sexistas para niños y niñas, juegos no sexistas, va a haber teatro y vamos a cerrar con la murga Modestia Aparte, que es la murga en la que formo parte. Muchísimas gracias, Verónica, por tu tiempo. Antes de despedirnos, yo quiero leer 2 mensajitos que llegaron para vos. Vero, mi gran admiración y profundo respeto por tu lucha, nuestra lucha, te quiero, maga. Y un saludo enorme a Vero, una genia de parte de Vale y todas las chicas del grupete. Así que te quería transmitir esos mensajes. Gracias. Muchísimas gracias, gracias verdad, a ustedes. Gracias por tu tiempo. Así que, y bueno, nosotros ahora nos vamos a una tanda y ya volvemos con más Entre Amigos.